Capítulo 6. Viajando por el Amazonas y las tres Guyanas. En el capítulo anterior recorrimos Georgetown, la capital de Guyana, y acá nos encontramos en Georgetown tratando de buscar transporte para irnos a Surinam. Para ir a Surinam debemos primero llegar a la frontera, que se llama Moleson Creek. La única información que hay en internet es tomar el bus 50, pero este solo llega hasta New Amsterdam, que sería la mitad del camino. Es complejo encontrar transporte, no se ven muchos extranjeros. Le preguntamos a varias personas, finalmente nos dijeron que el bus que se debe tomar es el número 63, alguien local, que llega a Moleson Creek. Lo puedes encontrar al frente del Palacio de Justicia y este te dejará justo enfrente de donde debes tomar el ferry. Eso sí, debes tener paciencia porque llevamos más de 4 horas y no hemos salido aún. El valor es de $1000 guyanense o un poquito menos de $5 americanos. Finalmente, esperamos más de 6 templos hindúes. Vamos camino ya a la frontera, a Moleson Creek, pasando diferentes pueblos, se ven los templos hindúes y tienditas y cosas. Llegamos esperando el bus a las 7 de la mañana y recién a las 3:30 de la tarde llegamos a la frontera, a Moleson Creek, pero no nos dejaron ahí. Nos dejó botado el amigo del bus, así que tenemos que ir caminando, pero aprovechamos de conocer aquí la ciudad de Moleson Creek. Tocó bajarnos, pero caminando nos faltaba unas 2 horas y media, por lo que tomamos un taxi que nos costó $700 guyanenses, unos $4. Y llegamos a las 4:30 de la tarde al puerto. Como debíamos esperar hasta el otro día, muy amables nos abrieron la sala de espera, donde había baño, wifi, y lo único malo es que había mucho mosquito, así que fue imposible dormir bien. Somos los únicos durmiendo aquí, los otros llegarán de madrugada, en las van que cuestan $50 o más. Y bueno, lo barato sale caro, así que esta noche vamos a dormir aquí, de acomodación de pasajeros. Aquí dormiremos hasta mañana. Nos ofrecieron esto, no hay más. Bueno, el pasaje costó $5 en vez de los 50 y aquí están las consecuencias. Ese sillón será nuestra cama y este sapo es el otro huésped de este hotel. A las 6 de la mañana llegaban las primeras personas que tomarían el ferry. Antes de comprar el boleto solicitan el carnet de vacunas, fiebre amarilla y carnet de vacunas del COVID. El valor del ferry es de $20 por persona o $3200 guyanenses. Ya menos mal es de día, no dormimos casi nada. Aquí ya las personas están haciendo fila para entregar el pasaporte y para ir haciendo los trámites de migración para poder salir de Guyana. Y aquí la cervecita nacional de Guyana, muy buena. Todos estos vehículos van a ir en el ferry cruzando para Surinam. Ya todos los trámites están listos, ahora estamos esperando a abordar el ferry en esta sala. Aprovechamos de comer algo. Y adiós Guyana, nos veremos en otra oportunidad. Para mala suerte se puso a llover, pero eso no es impedimento, nos vamos para Surinam. Como ves hay personas hindúes, musulmanes, no pareciera que estuviéramos en Sudamérica, pero aquí estamos cruzando.
ambas banderas. Aquí estamos cruzando el río que separa Surinam de Guyana. El ferry dura aproximadamente 30 o 40 minutos. Ya llegando, nos recibe Surinam con esta lluvia. Welcome to Surinam. Al llegar a Surinam, los extranjeros debemos pagar un valor de $25. Al salir de migración hay unos minibuses que te llevarán a la capital de Surinam, que es Paramaribo. También investigamos que costaba $10, pero al llegar el conductor dice que el valor es de $25 por persona, y como vimos que era el último que quedaba, preferimos tomarlo. Tenemos como 45 minutos, una hora para llegar a Paramaribo, y por fin estamos en Paramaribo. En el próximo capítulo vamos a explorar este país y esta ciudad a fondo. Te invito a ver el próximo video donde vamos a explorar Paramaribo, la capital de Surinam.